acá con los compañeros de Patria Peronista, Berazategui, Cristina Concepción. Es nuestro primer acto acompañando a la jefa y bueno, estamos muy orgullosos que ese primer acto sea acá en nuestra ciudad, en un emblema como la Universidad Pública Jauretche, que le está dando acceso y le viene dando acceso a muchas familias y a muchos hijos de laburantes de poder tener acceso a una carrera y esa carrera luego se convierte en algo que se brinda a la comunidad, y esto no es más que algo más, un logro de la famosa pesada herencia. Así que estamos más que orgullosos de esa pesada herencia, más que orgullosos de acompañar a la jefa, y sabemos que estamos construyendo una amplia mayoría que nos va a incluir a todos, y en ese camino estamos y no vamos a claudicar. Así que bueno, feliz de estar compartiendo hoy esta tarde con este día absolutamente peronista y esperando a Cristina. Muchas gracias. Enseñó mi viejo, que es que los economistas hay una cosa que siempre nos olvidamos, que es a qué clase social pertenecemos. Los economistas somos trabajadores. Unos trabajadores medio raro, ¿no? Porque laburamos de hablar. Y entonces la verdad que a veces hablamos difícil porque si hablas fácil no te pagan, ¿no? Digamos, eso también es una cuestión de subsistencia del gremio. Pero trabajamos de hablar. Cuando yo conseguí mi primer trabajo, le pedí a mi viejo un consejo. Y mi viejo me dice, mirá, vos vas a ser toda tu vida empleado. Así que lo que tenés que entender es que vos tenés que hablar en el idioma que habla tu jefe. Claro, yo recién entraba a trabajar, no lo entendí muy bien. Le digo, papá, ¿qué quiere decir eso? Mirá, si a tu jefe le gusta el fútbol, habla de fútbol. Si a tu jefe le gustan las minas, habla de minas. Si a tu jefe le gusta Brasil, habla de Brasil. Claro, un trabajador tiene que hablar en el idioma de su jefe. Un trabajador tiene que hablar en el idioma de su patrón. Por eso cuando vean que un economista habla muy bien en inglés, ya saben quién es su patrón. Y cuando vean un economista, que se preocupa porque se le entienda, que se preocupa por explicarle a la gente por qué la economía funciona así, qué hay que hacer para que funcione mejor, cuando vean un economista en una plaza tratando de explicar una recesión, tratando de explicar la inflación, cuando en estas aulas demos clases de economía y un alumno nos diga que no está entendiendo, siempre acordémonos que tenemos que hablar fácil. Y no porque no seamos trabajadores, no porque no tengamos un jefe. Los economistas que va a formar la Universidad Arturo Jauretche van a tener un jefe y van a hablar en el idioma de ese jefe. El único jefe que vamos a tener los economistas que nos formamos acá es el pueblo. Y vamos a hablar en el idioma del pueblo. Gracias, Cristina, por hacerlo posible. Muchas gracias. Profetas del odio, en esas editoriales siembran intriga y sospecha, mientras que nada dicen del esfuerzo de los estudiantes, de las preocupaciones de los docentes por mejorar, de las investigaciones realizadas en función de nuestras necesidades, de los trabajadores que día a día ponen el hombro. Sabemos que en el pasado
la universidad fue una institución reservada para jóvenes de familias adineradas, hasta que en 1949 comenzó a ser gratuita para sus alumnos. Pero en esta última década se crearon además 15 instituciones, varias de ellas en localidades sin tradición académica, como es el caso de la nuestra, lo que significó superar la frontera de las clases medias que ya accedían a la universidad desde aquella decisión de Juan Domingo Perón, incorporando ahora estudiantes provenientes de los sectores populares. 8 de cada 10 alumnos de nuestra universidad son los primeros en su familia que acceden a la educación superior. Por esta razón podemos hablar hoy de la universidad como un derecho, pero ello conlleva un desafío medular: ¿cómo lograr profesionales consustanciados con nuestra nación y sobre todo que sigan siendo fieles a sus orígenes? Sabemos por la historia que una parte de las clases medias universitarias, favorecidas en la década del 50, alimentaron el revanchismo del 55. E incluso hoy, sectores que lograron el ascenso social con una política determinada, las atacan, como pisándose sus propios pies. Es necesario entonces que nos llamemos a la reflexión y nos interroguemos: ¿cómo formamos a nuestros estudiantes de modo tal que la ampliación de conocimientos, la posibilidad de acceder a campos profesionales antes imposibles, no signifiquen a la vez un olvido de las raíces y el abandono de los valores que posibilitaron su crecimiento? La mejora en la calidad de vida implica siempre nuevas demandas y no podemos consolarnos con lo mucho que se hizo. Eso sirve como garantía de compromiso, pero no como posibilidad de futuro. Al ingresar, por ejemplo, nuestros estudiantes están muy agradecidos, pero al avanzar en la carrera exigen más participación, más capacidad de decisión, esquemas de bolsas de trabajo para cuando sean profesionales, reglamentos sobre estudiantes para que puedan ser auxiliares docentes, etcétera, etcétera. Y como autoridades tenemos que ser sensibles a esas demandas. Después de todo, sabemos que las políticas de inclusión no tienen techo. El ser humano siempre exigirá un poco más, y está bien que así sea. Pero esas nuevas demandas deben ser acompañadas por un fuerte criterio de responsabilidad. La universidad es gratis para los estudiantes, pero no lo es para el pueblo argentino que lo financia con sus impuestos. Es por eso que sostenemos y repetimos que es importante que nuestros egresados asuman su compromiso con la sociedad que lo financió. En las aulas se aprenden técnicas, teorías y formas de resolución de problemas de la sociedad y de la producción, pero también se adquiere una ética de la responsabilidad y del compromiso con la comunidad, con sus sectores más vulnerables y con la patria misma. Nuestros egresados se insertarán en un país difícil, en un mundo caracterizado por guerras y su secuela de migraciones, por crisis económicas que se convierten en crisis de representación política. El mismo Papa afirma que existe una brecha que se agranda cada vez más entre las formas actuales de democracia y los pueblos, como consecuencia del enorme poder de los grandes grupos económicos y mediáticos. Formamos parte de este universo y es responsabilidad de todos contribuir a la mejora del país y de la región en el marco de un mundo en estado de crisis. Es un dilema de hierro. Si la comunidad local, nacional y regional no prospera, es difícilmente cada uno de nosotros encuentre un futuro que valga la pena vivir. No queremos volver a experimentar las trágicas políticas del pasado. Los gobiernos, en todo caso, deben construir sobre los aciertos previos, conformando políticas de Estado. Y el caso universitario no es una excepción. Construir y consolidar una universidad demanda el compromiso de décadas de trabajo y no involucra solo la gestión de una persona o una fuerza política.
Si no se cumplen estos principios elementales, podemos retroceder funestamente en planes científicos y culturales, deteriorando el desarrollo productivo y social alcanzado. Nada más democratizador, nada más igualador, nada más nivelador que la educación pública y gratuita en todos los niveles. La ética, la libertad académica, la idoneidad, el estímulo al conocimiento y a la superación, la pluralidad de ideas, la promoción del pensamiento crítico, el mejoramiento de la sociedad son responsabilidades irrenunciables de nuestra comunidad académica. Jauretche afirmaba que las universidades debían formar una ciencia nacional que recogiera los aportes de la técnica y la tecnología mundial para ponerlas a nuestro servicio. Esa es nuestra responsabilidad. Trabajar en la conformación de una ciencia y de una cultura que sean herramientas para mejorar la vida de nuestros humildes, de nuestro pueblo, preparando mujeres y hombres solidarios y consustanciados con la resolución de los desafíos nacionales. Jiménez entregan flores y una canasta con frutillas agroecológicas producidas en Varela por Cenepo. A continuación, se procede a la entrega de una placa recordatoria a la doctora Cristina Fernández de Kirchner por parte del señor secretario general del gremio no docente de la UNAG, Facundo Romero, el señor secretario general del gremio docente, Esteban Secondi, y el señor presidente del Centro de Estudiantes de la UNAG, Mauro Leguizamón. Varela, en nuestra Casa de Altos Estudios, habla la compañera expresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ernesto, Emanuel, Julio, Patricio y a todos los compañeros y compañeras que me acompañan y a todos ustedes, mis queridos estudiantes de esta universidad. Una de las 17, Ernesto, no 15. Él me llamó la atención cuando yo estaba hablando con Emanuel, yo le corrijo la cifra. Así que son 17 las universidades. 17 las universidades que han permitido acceder a estudios superiores a miles y miles de jóvenes y muchas veces no tan jóvenes compatriotas, porque la edad de ingreso normalmente en las universidades era, por ejemplo, la edad que ingresé yo, terminabas el secundario e inmediatamente ingresabas a la universidad con 17, 18 años. Esto ha permitido también, no solamente que gente que por sus posibilidades económicas tal vez no hubiera podido acceder, sino porque dejó un tiempo de estudiar y luego se incorpora, o también lo charlábamos antes de ingresar. Muchas veces una piba, un chico
del conurbano se siente intimidado ante la grandiosidad de la UBA, por ejemplo, o de la UNLP, universidades tradicionales, con más de 100 años, y entonces siente que de repente no va a poder ser él o se va a sentir menos frente a otros que han tenido la suerte porque no es ningún mérito haber nacido en un hogar con plata, es suerte, pura y exclusivamente, es el azar. Nadie puede tener meritocracia por tener posibilidades económicas para estudiar. La meritocracia se gana en la universidad, en la vida y en todo sentido estudiando, trabajando y sacrificándose. Eso es la verdadera meritocracia. Así que el haber acercado los estudios superiores, porque de eso se trata, el Estado acercó los estudios superiores al pueblo, de eso se trata, simple y sencillamente, la creación de las universidades. Poder permitir que el pueblo, finalmente que es el que sostiene también a la UBA, a la UNLP y también a otras universidades, pudiera precisamente tener la primera generación de universitarios en una familia de trabajadores. El promedio de la Universidad de la UNAG, el 85% de primera generación de universitarios, se repite prácticamente, porcentajes más o porcentajes menos, en todas y cada una de estas 17 universidades a las cuales hemos creado. Yo escuchaba atentamente a Ernesto, y si se me permite una digresión, que se quejaba con razón, tal vez amargamente, lo que se hace con las universidades, con estas particulares universidades, estigmatizarlas. Él decía que constantemente se las menciona como hechos de corrupción o denuncias, sin poner arriba de la mesa todo lo que esto ha significado, porque hay una suerte de estigmatización, se busca la estigmatización de las universidades, pero fundamentalmente de los pobres. De esto se trata. Y en realidad no deberíamos llamarnos la atención, porque si uno mira los diarios, si uno ve los programas de televisión, los noticieros, si uno mira las primeras portadas de todos los diarios, pareciera que todavía estuviéramos nosotros en el gobierno, porque parece que hablan únicamente de Cristina y de nosotros, como si... Es muy raro en realidad, porque no podemos enterarnos de nada de lo que está pasando. No podemos enterarnos, por ejemplo, en una primera plana, que hoy Alpargatas, por ejemplo, decidió licenciar a todo su personal en todas sus plantas, y no es en Florencio Varela una cuestión menor. Alpargatas es una firma emblemática de aquí, de Florencio Varela. Es más, para los platenses, el cruce de Alpargatas era el punto donde uno daba la vuelta para irse a Mar del Plata, o donde seguía derecho para ir a Buenos Aires. Es la pregunta que les voy a hacer a todos y cada uno de los argentinos por el resto de mi vida. ¿Cómo estabas antes y cómo estás ahora? Esto hay que remarcarlo. Después, no importa cómo votaste, no importa dónde estás. Lo importante es esto, que cada argentino reflexione en su casa, en su trabajo, en su laboratorio, en su comercio, en su empresa, en su sindicato, en su fábrica, cómo estaba hasta el 10 de diciembre y cómo está ahora. Sinceramente que lo haga, desprovisto y despojado de prejuicios, de resentimientos, de odios que le inculcaron y que no sirven absolutamente para nada. Porque el resentimiento, el odio no paga la cuenta en el supermercado ni te paga la factura de la luz y del gas. Esa la tenés que seguir pagando vos, pienses como pienses, votes a quien hayas votado y seas del partido que seas. Así que tranquilo, Ernesto, y a seguir trabajando por la universidad, por los estudiantes, por la gratuidad de la enseñanza, que este próximo 22 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la gratuidad universitaria,
instituida por el gobierno del presidente Perón. Pero bueno, cuando uno viene aquí a Varela, esta universidad, aparte a mí, cuando me acuerdo cuando inauguré, cuando entregamos el edificio, que fue un edificio que se nos ocurrió, todos ustedes saben que estos eran los laboratorios de YPF. Cuando nosotros, fíjense, vinimos aquí, YPF todavía no había sido recuperada. Vos, Emanuel, te olvidaste también de decir en el... Bueno, después te voy a las cosas que vos no dijiste o las tengo anotaditas por ahí también, pero no importa. Me contaba Emanuel, algo que yo no sabía, que cuando entraron a los viejos laboratorios encontraron hasta paquetes de galletitas, anotaciones, la biblioteca como si hubiera estado siendo utilizada hasta el día anterior. Se ve que se interrumpieron en forma drástica, en forma imprevista, si se quiere, para los entonces trabajadores o investigadores, cuando se procedió al desalojo, a la privatización y demás. Y me acuerdo que este edificio, al que yo siempre miraba cuando venía de La Plata para Buenos Aires, y se los recordaba a Ernesto y a todos los compañeros que ese día estábamos aquí y que hoy veo el mural, es increíble lo que es la metáfora de poder haber transformado esta cosa que yo había visto funcionando como laboratorio, que después la vi abandonada, porque es como si fuera la metáfora de lo que pasó con el país. La vimos trabajando y de pie, así la conocí. Cuando yo pasaba por acá pregunté cuando era chiquita qué era eso y me dijeron el Laboratorio de Investigaciones de YPF, punto. Aparte había un terrible cartel. Y luego fue algo abandonado y finalmente hoy es un edificio recuperado para una universidad pública, en donde los varelenses, las varelenses, los de Berazategui, porque también un importante porcentaje del municipio de Berazategui viene aquí. Y luego, al año siguiente, cuando recuperamos YPF, y fíjense, una de mis últimas inauguraciones fue en Ensenada, cuando fuimos a inaugurar el Instituto Tecnológico de YPF, el ITEC, que vendría a ser lo que sustituyó a esto, pero con una modernidad, obviamente, una tecnología, una actualidad, y pudimos concluir, digamos, no sé si metáfora, parábola, ya estoy media, no importa, pero de haber sido tan joven y haber visto a YPF, y haber visto las ruinas después, recuperar YPF y finalmente dejar la universidad acá y el laboratorio allá cerca de La Plata, en el mismo lugar que me vio nacer, que me vio estudiar, conocer a quien fuera mi compañero de toda la vida y compartir momentos tal vez de los más difíciles que hemos vivido nosotros en particular y los argentinos en general. Pero, Emanuel, cuando Néstor dijo lo de enfriar la economía fue en el año 2005, y es cierto, lo dijo con respecto a un ministro que nos quería enfriar la economía, y bueno, y Néstor no estaba de acuerdo, y obviamente tampoco yo, porque esta cuestión del enfriamiento de la economía se continuó durante todo el año 2006, durante todo el año 2007, que fue la campaña presidencial. Y la decisión que él toma, que es la de pagar al Fondo Monetario Internacional, porque precisamente ponía condicionalidades a nuestra economía, a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento. La pregunta y la presentación que uno se hace, hay toda una discusión en cuanto a cómo iban a titular la carrera, si le iban a titular Economía Política o Economía Nacional también era, ¿no? Economía Nacional, finalmente decidieron Economía. Yo no voy a entrar en esa discusión, porque eso se lo dejo para ustedes cuando les enseñen ellos y le digan por qué Economía sí, Economía Política no. Yo quiero contarles a ustedes, como futuros estudiantes de la carrera, lo que es la economía para alguien que preside un país. Creo que estamos todos de acuerdo que no es una ciencia, porque lo hemos discutido muchas veces, ellos dicen algunos que sí. Bueno, yo digo que no es exacta ni es una ciencia. Yo digo que la economía se construye todos los días y es la
interacción, por lo menos así la vivía yo y la miraba yo, la interacción permanente entre el Estado, las corporaciones como uno de los factores económicos, los trabajadores, que algunas veces asumen la forma de trabajadores, otras de usuarios y consumidores en su gran mayoría, y de cómo se resuelve esa interacción, que además no es una interacción aislada entre estos actores, no, es una interacción que muchas veces está mediatizada, o sea, está manejada, calificada por los medios de comunicación, con lo cual también esto genera expectativas negativas o positivas en una sociedad y posicionamientos también de esa misma sociedad frente a distintas medidas económicas. Mencionaba Emanuel que una de las decisiones económicas más importantes y fundantes que tomó nuestra gestión fue la creación de la asignación universal por hijo en el año 2009, pero en realidad lo fundante fue la recuperación de la administración de los recursos de los trabajadores cuando se las retiramos a las AFJP. Sin eso hubiera sido imposible, no solamente la generación de una medida fuertemente redistributiva, como la asignación universal por hijo, sino muchísimas otras cuestiones, como el procrear, el progresar, y numerosas políticas que decidíamos, porque también al tener participación en el Fondo de Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tener participación en numerosas empresas líderes privadas, por la época en que estaban en las AFJP, y las AFJP compraban con la plata, fondeaban a las empresas privadas, porque después se quejaban de que el ANSES participaba en la vida de las empresas, pero lo cierto es que ellos utilizaron la plata de los trabajadores para fondearse ellos con dinero muy barato, y entonces luego había obviamente capital y activo del Estado, que era de todos los argentinos, que es de todos los argentinos, y especialmente también de los trabajadores. La economía entonces es esto también, por lo menos visto desde esa perspectiva. Cuando, por ejemplo, y muchas veces los economistas, que aun cuando sean nacionales, populares y democráticos, porque es natural, tienen una suerte también de, no distorsión, pero digo, tienen un enfoque naturalmente por lo que saben, por lo que entienden, por lo que decodifican. Me acuerdo cuando en el año 2003 estábamos en una reunión con Emanuel y yo les dije, prepárense para que estábamos en juicio con los buitres, pero nada hacía augurar que nos iban a fallar en contra. Y yo le dije a Emanuel, prepárense por si tenemos una sentencia adversa, porque posiblemente tengamos una sentencia adversa en el caso de los buitres. Y me acuerdo que Manuel me dijo, pero no, presidenta, si los bonos están subiendo, o sea, los datos de la economía, los datos científicos de la economía le daban la razón a Manuel. Íbamos a ganar el juicio porque los bonos estaban subiendo. Los datos que yo percibía como presidenta y como esencialmente alguien que ama la política y ama descifrar y desentrañar, no nos iban a perdonar jamás a la Argentina la reestructuración soberana más exitosa de deuda externa de la que se tenga memoria y de la que seguramente se tendrá memoria. Y no la cobraron. Entonces yo le decía el tema de las expectativas, y es curioso porque uno puede observar cuando desde esa interacción, porque evidentemente en esa interacción el rol del Estado es fundamental, es el rol más importante, por acción o por omisión. Obviamente lo hacemos desde nuestras ideas, además de también lo que concebimos económicamente. No somos los que sostenemos que primero tiene que venir la inversión y después recién la distribución o redistribución. O sea, la vieja discusión que viene de cientos de años en la economía, que es primero si la oferta o la demanda, si es primero la inversión o el consumo. Y nosotros somos los que sostenemos que primero es el consumo, y hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo.
cuando tenemos una utilización de la capacidad industrial instalada solamente del 60%, un consumo absolutamente deprimido. ¿Quién va a venir a invertir en fábricas que generen trabajo, en actividades que generen trabajo, si tenemos una capacidad ya ociosa? ¿Quién va a venir, por ejemplo, a invertir si Alpargatas, por ejemplo, una empresa líder, ha tenido que licenciar el personal de todas sus plantas por dos motivos: por la caída formidable del consumo y por la apertura indiscriminada de las importaciones? Fíjense que a nosotros se nos acusaba de proteccionistas y de que quedábamos mal con el mundo, y fíjense lo que acaba de suceder en el país y en la economía más importante del mundo, señoras y señores. Acaba de ganar alguien que hace del proteccionismo de sus trabajadores, de sus empresas, pero fundamentalmente de sus trabajadores y de su mercado interno, una bandera. Porque, a ver, no engañarse, señores. El que crea que ganó el Partido Republicano en Estados Unidos está equivocado. En Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el consenso de Washington. Porque más allá de los estereotipos, más allá de los extremos, que nadie piense que el pueblo de los Estados Unidos ha votado como quieren hacerlo aparecer. Me he leído todas las editoriales de los más importantes medios de comunicación escrita, que son líderes en formación de opinión de Estados Unidos. Y hablan de no entender qué pasó, que cómo se puede votar una propuesta racista. ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo no entienden? ¿Cómo van a hablar de voto racista de una sociedad que hace 8 años votó al primer presidente afroamericano y lo volvió a reelegir a los 4 años? No. Lo que el pueblo de Estados Unidos está buscando, y lo está buscando aparentemente ya desde la propia elección de su primer presidente afroamericano, es alguien que rompa con un establishment económico que lo único que les ha causado es pobreza, desalojos, pérdida de sus casas, pérdida de su trabajo. Eso es lo que pasó. Que quien lo encare o quien lo encarne sea una persona con determinadas características personales, no puede oficiar de árbol para taparnos el bosque, por favor. Lo maravilloso de esta elección es que el pueblo de los Estados Unidos votó de acuerdo a lo que él está sintiendo económicamente. Cuando muchas veces las clases van ascendiendo de clase en clase, se producen a partir de distorsiones, a partir de expectativas, a partir de determinadas cuestiones, el tema de, podríamos decir, una sociedad que finalmente termina votando en contra de sus propios intereses. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia, no tal vez en el primer peronismo porque no hubo una votación, fue un golpe militar, pero en definitiva esa plaza también en el golpe militar estaba llena de gente que luego, muchas de ellas, me acuerdo todavía las palabras de Estela Carlot una vez cuando le entregamos el premio de Derechos Humanos en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, dijo que ella era una de las que había estado en la plaza del 55. Acá me están diciendo, sí, no sé si me voy a acordar. Entonces creo que es fundamental, porque también, y me gustaría decirlo porque si no me va a salir una úlcera y no quiero, también no es culpa de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos pudieron sustraerse a todo lo que le decían, en definitiva, y votaron de acuerdo a lo que entienden que va a mejorar su situación económica.
Aquí, hace pocos días, el Senado de la Nación le dio media sanción a una ley de debate presidencial obligatorio. La verdad que yo me pregunto para qué. Porque en unos días más, el 15 exactamente de noviembre, faltan poquitos días, 5 exactamente, se va a cumplir un año del primer debate presidencial que hubo en la Argentina. Me acuerdo que a mí muchas veces me reclamaron que debate presidencial. Bueno, hubo un debate. Yo quiero que lo vuelvan a poner al aire ese debate y que vean en ese debate lo que se le prometió y se le dijo a los argentinos. Se les dijo que iban a tener todo lo que tenían hasta ese momento y mucho más, porque además de tener todo lo que tenían, les prometieron que iban a ser felices. Les prometieron que iban a ser felices. Y bueno, mucha gente lo creyó. Y no está mal creer, no está mal creer. Lo que está muy mal es mentir. Eso sí que está muy mal. Pero creer no es malo, al contrario, creer no es malo. Unidos no es el problema el migrante. El problema es cuando se concentra la riqueza cada vez más. En Estados Unidos, hace 20 años, el precio de la hora del salario era $20. Hoy es 7,25. 20 años atrás, 20 años más de inflación, 7,25 la hora y $20 hace 20 años. Detroit, una ciudad donde era de los estados demócratas, el 30% de los edificios está desocupado. Les recomiendo una película excelente que se está dando en la televisión, 99 casas, donde es la trama de las hipotecas, de los desahucios, ellos le llaman desahucios a los desalojos, de las hipotecas de Fannie Mae, con la crisis del 2008. Entonces, este país que se hizo con inmigrantes, mis abuelos españoles, semianalfabetos prácticamente, que cultivaban flores y también tenían lechería y vendían hacienda en Citibel, cuando Citibel no era un lugar de quintas, sino un lugar en medio del campo, de trabajo. ¿Cómo nos pueden hablar a nosotros, que somos Fernández, que somos Agís, que somos otros apellidos? No voy a hacer más apellidos, porque ¿cómo nos van a decir que el problema son los migrantes? ¿No saben acaso o decir que los que delinquen son todos extranjeros? Pero ¿por qué no agarran un registro carcelario y ven la población carcelaria y se van a dar cuenta, desgraciadamente, como pasa en todas partes del mundo, que la mayoría son de la nacionalidad del país donde están las cárceles? ¿Por qué? Porque se repiten estereotipos, se repiten títulos y frases que se dicen en programas donde nadie sabe hacer la O con este vaso, donde no saben hacer la O con este vaso. Entonces, hagamos un ejercicio, porque estamos, ¿y saben por qué hablo en estos términos? Porque estamos en una universidad, de acá tiene que salir el pensamiento crítico, de acá tienen que salir las cabezas, los militantes que desarticulen y desarmen estos argumentos ficticios que pueden terminar en cualquier cosa política, menos en lo que siempre hemos sostenido. ¿Cómo que la cultura igualitaria es el problema estructural de la Argentina? ¿Cómo? Pero miren, no hay que ser ni peronista siquiera. Yo me acuerdo de Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución, asegurándole a todos que son iguales. La Constitución del 53, la que hizo Alberdi, es una Constitución absolutamente y profundamente igualitaria. Las corrientes migratorias, está bien, no vinieron los escandinavos, rubios, altos y de ojos celestes, vinieron del sur, los italianos, los españoles, algunos rubios porque son piamonteses y eran rubios, pero eran tanos, no eran escandinavos, o eran gallegos, y después de todas otras partes de la Europa que han venido. Entonces creo que
también esto, Emanuel, tiene que ser materia de estudio, porque si no nos pasamos escribiendo reglas y discutiendo entre los monetaristas, los no monetaristas, los ortodoxos, los heterodoxos, que si la inversión, que si el consumo, que si la oferta, y nos están metiendo elefantes todos los días y se los meten a la gente en la cabeza. Y la gente, desgraciadamente, por allí no cuenta con los instrumentos o con los elementos para analizar. O tal vez también, cuando se genera un determinado bienestar y tenés tus necesidades satisfechas, básicas satisfechas, tenés más expectativas y por ahí también te confundís o te confunden a propósito para que obres y acciones en contra de tus propios intereses. Por eso creo que hoy la tarea de la universidad tiene que ser una tarea que exceda el marco de la investigación, el marco para salir a la calle. La universidad tiene también que salir a la calle, a explicarle a la sociedad. Las universidades públicas que vos decís, Ernesto, que son estigmatizadas, tienen que salir a explicar estas cosas cotidianas. No solamente que es mentira lo que dicen de tal o cual cosa, sino explicar estos que son profundos conceptos culturales falsos, arraigados en la sociedad. ¿Será que nosotros, yo me crié en formé parte de una generación, formo parte de una generación, lo que queda de esa generación, que éramos totalmente desconfiados? Si en el diario leíamos que mañana iba a llover, salíamos sin paraguas porque seguro que nos estaban mintiendo. O sea, teníamos una profunda desconfianza. Esto también es producto de la educación. Fuimos formados en una educación de carácter abstracto, no específico, de carácter crítico, que te decía que tenías que desconfiar de todo y que todo tenía que ser sometido y escrutado a investigación y comprobado. Y de esto se trata, pero en épocas de 140 caracteres, en épocas de redes sociales, que no hay que estigmatizarlas ni asustarse, hay que entrar en ellas para desentrañarlas, descifrarlas, su lenguaje, su forma de comunicación, porque pueden ser también algo muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque pueden lograr que el emisor, que es que cada uno cuando teclea un mensaje en su Facebook o en su Twitter, pueda también sentirse emisor y protagonista. Y por eso creo que todas estas cuestiones tienen que ser analizadas y debatidas también en cada disciplina, Emanuel, en cada lugar, Ernesto, en cada facultad. Tienen que entrar en ese mundo. Porque es el mundo que viene. Nosotros somos, dicen, inmigrantes digitales, porque estamos formados en la lectoescritura. Dicen que mi nieta, por ejemplo, mis nietos, Néstor Iván, Elenita y María Emilia, ellos dicen que son nativos digitales ahora. ¿Por qué? Porque van a ser formados en la cultura digital y uno ve a los chicos con un iPad y los deditos, nosotros todavía no lo sabemos manejar, y lo vemos que con 2 o 3 años ya descifraron cómo entrar en los juegos y cómo, bueno, de esto se trata. Yo no sé cómo debe haber sido cuando Gutenberg inventó la imprenta, pero algo parecido debe haber sido. En ese momento el conocimiento estaba reservado exclusivamente en las iglesias, a los monjes, y ahí se rompió esa vasija, ese envase tan chico de conocimiento, y la imprenta derramó con la escritura el conocimiento. Estamos en una nueva etapa, en una nueva era, descifrémosla y apliquémosla toda a la economía también. Por eso, a no asustarse ni que los asusten con que tal cosa puede perjudicar a la Argentina. Al argentino, y más que nunca, y esto sí es economía dura y pura, y de mi experiencia durante tanto tiempo, no solamente porque, ojo, nuestra experiencia no venía únicamente de haber sido presidente Néstor en el 2003 o yo presidenta 2 veces a partir del 2007. Néstor fue 3 veces gobernador, desde el año 1000, toda la convertibilidad fue gobernador, y antes también era intendente durante las 2 hiperinflaciones. Nos tocó de todo, vivir todo, las hiper, la crisis de la deuda externa, la convertibilidad,
la crisis del 2001, venir a resolverla. Nos tocó vivir también, porque hasta me acuerdo de eso, del Rodrigazo, hemos tenido la experiencia, lo empírico en materia política y de expectativas de una sociedad es sumamente importante. Entonces decía, y acá sí me atrevo a decir que económicamente este modelo de apertura indiscriminada, donde el único pilar parece ser el endeudamiento, es un modelo sumamente vulnerable y que nos expone con un mercado interno absolutamente deprimido, nos expone a los vendavales que puedan venir. Pero esto no va a ser culpa de que alguien tome una decisión en la Reserva Federal o de que un presidente de un país tome una decisión proteccionista. ¿Por qué los otros tienen que preocuparse por nosotros? Somos nosotros. Somos los que tienen la responsabilidad de conducir el país por el voto popular, los de proteger a la sociedad con políticas que tornen menos vulnerable a la Argentina frente a los vendavales externos. Por eso está pasando lo que está pasando con Alpargatas y con todo el sector textil, de indumentaria y calzado. Por eso tenemos una capacidad hoy industrial ociosa instalada formidable. ¿Quién va a venir a invertir? ¿Qué empresario va a invertir si la mitad de la... Para que ustedes lo entiendan, se llama capacidad instalada. Tengo un 100% en mi fábrica, bueno, estoy utilizando el 50%, porque o me importan o directamente no hay consumo. ¿Quieren decirme por qué voy a invertir si tengo la mitad de mi fábrica parada por falta de actividad? No es así, es el consumo lo que moviliza. Y ustedes lo pueden ver hoy en la calle paralizada, en los restaurantes cerrados, en los comercios que se cierran cotidianamente. Y la verdad que no me siento bien, porque nunca he sido partidaria del tanto peor, tanto mejor. No creo que para que nos vaya bien a nosotros le tenga que ir mal al que está. No lo creo, nunca lo creí. Porque no le va mal al que está. Le va mal a los argentinos y a las argentinas que se quedan sin trabajo o que el salario no les alcanza. Por eso creo que discutir sobre estas cosas, hablar de estas cosas, de las cosas cotidianas de la gente, es el rol que deberán tener aquí en la universidad los economistas y los que están afuera y los que están adentro y todos los argentinos. Porque creo que cuando uno observa la historia de los pueblos y cuando uno observa cómo determinados países son muy poderosos, siempre hemos tendido a tener una explicación maniquea, ¿no? Y miren quién les habla, pero del imperialismo, que fue lo primero que escuché cuando era muy joven en la universidad. Pero cuando uno ve la historia de los pueblos, sus retrocesos, sus idas, muchas veces eso que parece el juego de la oca, avanza 20 casilleros y después retrocede nuevamente hasta la salida. Nosotros necesitamos, para ser un país grande e importante, políticas públicas sostenidas durante muchas décadas en materia de educación, de salud, de distribución de ingresos, de trabajo decente, de salarios dignos. Si no, es imposible. Si uno observa la historia económica, porque es otra cosa que van a tener que hacer ustedes también, y discúlpame que te dé tantas recomendaciones, Emanuel, ya debo tener podrido. Sí, vas a tener que reformar la currícula, correcto. Realmente explicarle la historia. Ustedes explican las teorías económicas. ¿Por qué no le explican las teorías económicas aplicadas a cada desarrollo de país históricamente? Y entonces los van a entender mejor y ahí se van a dar cuenta. Porque si no parece ser como que se separa la teoría de la realidad. ¿Y cómo ha sido la historia de los Estados Unidos? Por ejemplo, un país profundamente cerrado sobre sí mismo y proteccionista. Sobre ese proteccionismo, sobre ese mercado poderoso interno, sobre esa clase media, construyó su hegemonía global. Y es precisamente a partir del neoliberalismo, de la pérdida de su clase media, del deterioro de sus trabajadores, donde más se está cuestionando su propia hegemonía. Díganme si no es el mismo el producto de la crisis que ayudó a incubar. Obviamente,
como son los más poderosos, los que más sufren son los menos poderosos, los que están abajo. Es la ley del gallinero, que no la voy a explicar porque queda feo, como lo del vaso, por eso dije lo del vaso. Así que nada, agradecerles a Manuel, a Ernesto, que es muy largo. Siempre me propuse hablar, ¿cuánto llevó? Ay, un poco más de una hora. No, me propuse hablar, era 40 minutos, pero me entusiasmo y yo siento pasión por mi país. Siento pasión por mi país y por lo que le pasa a los argentinos, así que no puedo sustraerme a eso. Y además porque acá, en Florencio Varela, siempre vinimos en momentos felices, a inaugurar hospitales, a inaugurar fábricas, me acuerdo de la Toyota. Siempre vinimos y la verdad que venir en estos momentos me da un poco de cosa, pero al contrario, creo que tengo que estar hoy más que nunca apoyando y acompañando a todos los que creen que una Argentina como la que soñamos y construimos sigue siendo posible. Muchas gracias y los quiero a todos. Gracias. No se va nadie, arriba las banderas para recibir a la jefa. Acá afuera, si no hubiera hablado menos adentro. ¿Se escucha bien? ¿Están seguros que se escucha bien? ¡Más fuerte! Sí, se escucha. Bueno, nada. Quiero... ¿Se siente? ¿Se siente mucho? Yo también siento mucho amor y cariño por todos ustedes. Inmensa gratitud. Y también en esta tarde
en esta tarde aquí en Florencio Varela, con este emblemático edificio a mis espaldas que tal vez muchos argentinos jóvenes no sepan, pero esto lo conocí cuando era una joven de menos de 20 años y pasaba por esta avenida La Calchaquí. Aquí funcionaban los laboratorios de YPF, de la YPF vieja, de la antes de la privatización, inclusive de la de antes del golpe militar del 76. Tengo muchos años, es cierto, no debería decirlo. Pero la verdad que volver hoy aquí, había venido el 17 de noviembre del año 2010, no sé todavía ni cómo llegué, pero llegué, y vinimos a entregar el edificio de la Universidad Nacional Jauretche, esta nueva universidad que permite a miles de jóvenes de Florencio Varela, de Berazategui, de Quilmes, del conurbano, ser tal vez la primera generación en su casa de universitarios, como me tocó ser a mí y a mi hermana. En mi casa, integrada por mi padre, mi madre, una tía y un abuelo, fuimos mi hermana y yo las primeras universitarias. Papá había tenido 2 hermanos universitarios por su lado, pero en casa fuimos nosotras las primeras. Y la verdad que estar aquí es muy importante para mí. Es muy importante. Miren, no se trata de una persona, se trata de un proyecto de país. Se trata de las ilusiones y las esperanzas de millones de argentinos. Y la verdad es que estar hoy aquí presentando nada más ni nada menos que la carrera de Economía en la UNAJ, hacerlo junto a quien fuera el viceministro de Economía, Emanuel González Agis, con la presencia también de otros compañeros, me llena de orgullo. Y quise compartir con ellos y con ustedes las vivencias de una persona que tuvo la responsabilidad de conducir un proceso de inclusión social como no se recordaba en la República Argentina desde el primer peronismo. Le guste a quien le guste, porque esto es, en definitiva, lo que queda, lo que puede palparse. Son los jóvenes que pudieron venir a la universidad, son los que tuvieron, los obreros, su primer trabajo en una fábrica. Hoy no son momentos de alegría aquí en Florencio Varela. Siempre que veníamos con Néstor primero y cuando me tocó venir a mí después, sin él, siempre veníamos con algo que provocaba alegría. Me acuerdo cuando inauguramos el Hospital del Cruce, o cuando Néstor consiguió que Toyota se radicara aquí también en Florencio Varela. Los parques industriales, las viviendas. Siempre veníamos en una Argentina que no paraba de crecer, pero fundamentalmente también
en una economía que crecía y permitía que ustedes también crecieran. ¿Por qué? Porque la economía que crece desparramando gente para los costados y no incluye a la gente, no se llama economía. No, no, no. Es plan de explotación y de saqueo, nada más. Que no me vengan con cuentos. Y la verdad que venir hoy a Florencio Varela, venimos a inaugurar esta cátedra de economía y a pedirle a los hombres y mujeres que estudian en esta casa, a los que enseñan, que fundamentalmente se dediquen y logren formar argentinos y argentinas que puedan desentrañar las claves de lo que es un proceso económico en donde hay que articular los intereses de los trabajadores, de los empresarios, de los comerciantes, que además no son diferentes a los intereses del país. Algunos creen que a un país le puede ir bien y a los que viven adentro les va mal. No, si a los que viven adentro les va mal, al país también le está yendo mal. Por eso, esas palabras de Néstor permanente, que tienen que cerrar los números, pero con la gente adentro. Y la verdad, compatriotas, que estamos preocupados por lo que está pasando. Lo dije y lo reafirmo, no soy de las que creen tanto peor o tanto mejor. No creo que para que nos vaya bien a nosotros tenga que ir mal a otros. Nunca creí eso, nunca. Siempre pensé que es necesario superarse, mejorar, crecer. Siempre he creído que lo que es bueno debe ser mantenido, que las políticas públicas deben ser sostenidas en el tiempo para que finalmente la Argentina pueda ser competitiva. Miren, les voy a dar un ejemplo para no aburrirlos. A menudo se nos dice, y hoy también escuchamos una vez más algo que en determinados sectores no somos competitivos, entonces la libre importación no se deja correr la suerte de esos sectores. Les doy un ejemplo. Nosotros, en el año 2003, cuando Néstor llegó, el país patas para arriba, y después, durante mi segunda gestión, pudimos poner satélites en órbita, satélites, el ARSAT 1 y el ARSAT 2, construidos, diseñados en la República Argentina. Díganme si alguien en el año 2003 a ustedes o a nosotros mismos nos hubieran dicho que los argentinos 10 años después íbamos a desarrollar la industria satelital más importante de Latinoamérica, lo hubieran creído, seguramente que no. Que era necesario entonces que esa industria incipiente que habíamos creado tenga protección. Sin embargo, abro los diarios y me entero que van a dejar entrar a competir con nuestros satélites a satélites de países que tienen una industria desarrollada y protegida desde hace décadas. Nunca argentinos vamos a tener entonces una industria competitiva, porque la competitividad se logra con la continuidad de las políticas públicas que apoyen a los sectores en donde hemos desarrollado tecnología y valor agregado. La competitividad es la continuidad de políticas que apoyen. Esto es lo que han hecho todos los países. Y si no, recordemos ese Japón cuando comenzó a producir autos, comparado la calidad de esos autos con los de la industria alemana o norteamericana, no valían nada. Sin embargo, producto de una inversión permanente, de un apoyo estatal permanente, cualquiera fuera el gobierno, se desarrolló una importante industria. Esta es la clave. No es tirar
industrias y sectores por la ventana, es identificar los problemas que tienen, es ver cómo se pueden mejorar y ayudar. Ese es el rol del Estado en el desarrollo industrial y de valor agregado de un país, porque eso genera trabajo decente, bien remunerado, y si hay trabajo decente y bien remunerado, hay consumo, y si hay consumo, hay actividad. No hemos descubierto la pólvora, es la historia de la humanidad y de la economía. Y si no, miren lo que está pasando en el mundo. Las economías se cierran. Todas las sociedades le reclaman a sus gobernantes proteger su trabajo, proteger su producción. Y justo en el momento que todos se están volviendo del neoliberalismo, cuando todos están viniendo porque se dieron cuenta que tienen que profundizar la protección, porque no puede seguir siendo el capital financiero el que maneja el mundo en nosotros. Es como que fuéramos contra la corriente. Por eso... Me toman con los refranes. Sí. Alguien me gritó recién de ahí un refrán que yo dije el otro día de Ecuador. El burro hablando de orejas, me dijiste, ¿no? Sí. Bueno, pero no importa. Lo importante, mis queridos amigos, compañeros, compatriotas, es que tengamos la cabeza abierta, que sepamos lo que pasa, pero no para resignarnos ni para quejarnos. No quiero ni resignados ni quejosos. Quiero gente que trabaje en todos los frentes, en esta universidad, en los secundarios, en las fábricas, en los barrios, en los laboratorios, en todas partes, porque esta es una gran batalla cultural que se va a dar y tenemos la memoria. No venimos a hablar ni a mentir de lo que vamos a hacer. Podemos ver lo que está construido, podemos ver lo que está hecho, podemos decirle a millones de argentinos: con nosotros tuviste trabajo. Podemos decirle a otros millones: con nosotros te jubilaste. Podemos decirle a otros: con nosotros tuviste tu primera casa. Podemos decirle a numerosos comerciantes y empresarios: con nosotros abrieron su primer comercio, su primera empresa, tuvieron sus primeros trabajadores. Y decirle también a muchos otros que eran grandes, que con nosotros fueron todavía más grandes, porque protagonizamos el crecimiento económico más importante de las últimas décadas. No fueron veranos, no fueron 2 veranos, fueron 12 años y medio de construcción. Fueron 12 años, sos demasiado generoso, ¿no? Me dice no sé qué cosa de Vita. No, nene, por Dios, qué Vita ni nada, olvídate. Quiero decirles finalmente, en este atardecer, yo también los amo, a todos. Yo también los amo. Quiero decirles a todos, como lo dije allí adentro hace unos instantes, no es complicado, no es difícil. Un solo ejercicio a todos los argentinos. ¿Cómo estaba aquel 9 de diciembre? Cuando nos despedimos en la plaza, o cuando no nos despedimos porque no me podías ver más y te molestaba. ¿Cómo estabas? ¿Y cómo estás ahora? Y que cada uno, mis queridos compatriotas, saque sus propias conclusiones. Después, todo queda librado a una buena inteligencia y a una mejor memoria. Nada más. Quiero agradecerles profundamente tanto cariño.
Los quiero mucho. Y nos vamos a ver, como siempre. Gracias a todos. Muchas gracias.